Conocemos a Jesús por las escrituras que nos han llegado, los evangelios, las cartas de apóstoles y hombres inspirados. Lo conocemos por la relectura del Antiguo Testamento que hablaba del Mesías. Se dificultaba entender quién era Jesús el Cristo mientras estaba en su humanidad, en la carne. Jesús era perseguido, insultado, aborrecido y amado por muchos. Algunos pensaban que era un profeta o un obrador del bien, pero nadie podía ver más allá de su humanidad. El velo de su cuerpo impedía ver la grandeza de quien era realmente. Solo después de la resurrección llegamos a entenderlo de otra manera. Entendemos su mensaje ahora y entendemos su persona. Los evangelios que hoy leemos fueron escritos después de la resurrección, 40, 70, 90 años después de la resurrección. Y mucho de lo escrito está allí en defensa contra esas imágenes distorsionadas que se tenían de Jesús. Que Jesús era completamente divino y no un hombre, se decía, y otros estaban diciendo que Jesús era un hombre con trazos de asuntos divinos. Había una confusión tremenda. Si hay una experiencia evidente para los primeros discípulos de Jesús, si los evangelios contienen un testimonio innegable, es que unos hombres se encontraron con otro que los había llamado a seguirlo. Y caminando a lo largo del tiempo, aprendieron estos hombres a descubrir que no solamente en Jesús había algo más de la sabiduría de Salomón, sino que también había algo más que un hombre. La gran pregunta de aquellos discípulos fue la identidad profunda de Jesús. Y esa misma fue también la pregunta que Jesús les planteó, y es la pregunta que hace girar nuestras conversaciones. ¿Quién decís que soy yo? Es conocida la respuesta de Pedro, en la que Jesús reconoce el fruto de una revelación del Padre en él. Pero solamente a través de la prueba de la cruz y la experiencia de la resurrección, estos apóstoles o discípulos fueron capaces de proclamar definitivamente y ya con un pleno conocimiento, como dice Hechos 2:36, que a ese Jesús crucificado Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Y a partir de ahí se despliega en el Nuevo Testamento todo un movimiento de reflexión y meditación de la persona de Jesús. Los testigos que vieron a Jesús subir al Padre se hacen cada vez más preguntas sobre la relación de Jesús con el Padre. Se preguntan en definitiva quién es Jesús para el Padre y por tanto quién era antes de su venida entre nosotros, de su preexistencia. Las respuestas que dan no tienen la menor ambigüedad. Tal y como Jesús se manifestó glorioso por su resurrección, se manifiesta como Hijo de Dios con poder. Pablo escribe a los romanos en el capítulo 1 del 1 al 4. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Jesús era antes de la creación del mundo y de su salida del Padre. Juan, quien escribe 80, 90 años después, tiene que presentar una defensa sobre esa divinidad y humanidad de Jesús. Registra Juan en el capítulo 17, versículo 4 al 5, en la oración que Jesús hace allí en el aposento antes de ser entregado al sacrificio. Jesús dice: yo te he glorificado en la tierra, diciendo al Padre, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese.
Sí, Jesús existió antes de ser hombre. Pero precisamente Pablo y Juan comienzan a dar la voz de alarma respecto a ciertos cristianos a los que les cuesta confesar que Jesucristo vino en carne, en humanidad. Por eso, primera de Juan 4:2 dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Así que lo que está haciendo Juan es corrigiendo una doctrina acerca de quién es Jesús, porque parecen separarlo, dividir a Cristo de esa divinidad y de esa humanidad. Esos cristianos no podían admitir a Jesús en su verdadero origen y que ese Jesús divino haya llegado a ser un hombre como todos nosotros. Sería para ellos un escándalo ver al Hijo de Dios sometido a las humillaciones de un nacimiento según la carne. ¿Y por qué esa doctrina extraña? Bueno, en el segundo siglo, el gnosticismo se organizaba como un sistema y su influencia va a ser suficientemente importante como para inquietar seriamente a los dirigentes de la iglesia, alertarlos. Estas personas, los gnósticos, que se decían discípulos del conocimiento, porque eso es lo que significa la palabra gnosis, para ellos es evidente que todo cuanto pertenece a la creación visible, para ellos es malo. Ellos dicen que la razón es que esta creación es fruto de una caída y de un pecado, y todo lo que tiene que ver con el mundo y con el hombre es malo. Por tanto, el cuerpo del hombre forma parte de ese mundo que ha sido condenado, dicen ellos, y no es concebible que el verbo de Dios venga a asumir ese cuerpo. A ellos también se les llama docetas, es decir, eran partidarios de un pensamiento de Jesús como una apariencia. No quiero entrar en detalles de esos completos sistemas. Digamos que para ellos, algunos de ellos, Cristo solo tomó un cuerpo angélico, pensaban ellos, y puramente espiritual, y que pasó a través de María sin formarse verdaderamente en ella. Son doctrinas extrañas, pero eso es lo que decían. Así que ellos decían, Jesús no vivió nuestra condición humana, que era una sola apariencia y que murió también aparentemente, como si fuera un tipo de espectáculo. Para ellos Cristo o el Jesús de lo alto es uno de los espíritus de la esfera divina que vino a posarse sobre la persona de Jesús de Nazaret en su bautismo y que luego prudentemente se retira de él, quizás ahí en Getsemaní antes del sufrimiento. Estas son doctrinas extrañas, pero estas doctrinas extrañas aún hoy en día siguen predicándose porque no logran reconciliar al Jesús divino y al Jesús humano. Tienen miedo de la proximidad entre Jesús verdadero y verdadero Dios y verdadero hombre. Les dejo con dos pasajes que se presentan como una defensa a ese docetismo o a ese gnosticismo de ese tiempo y de este tiempo también. Pablo escribe a los Gálatas capítulo 4, versículo 4. Cuando llegó el momento oportuno, Dios nos mandó a su Hijo, que nació de una mujer y vivió bajo la ley. Pone a Jesús en concreto como hombre y lo pone también en una generación. Hebreos 2:15, 18 dice algo hermoso. Jesús se hizo hombre para liberar a los hombres, quienes habían estado esclavizados toda la vida por el temor a la muerte. Sabemos que Jesús vino a rescatar a los descendientes de Abraham, no a los ángeles. Por lo tanto, era necesario que Jesús fuera igual a sus hermanos en todo sentido. Se hizo como nosotros para poder ser sumo sacerdote fiel y compasivo en su servicio. De esta manera Jesús pudo ofrecer un sacrificio
que quita los pecados de la gente. Jesús mismo sufrió y fue tentado. Por eso puede ayudar a aquellos que son tentados. Es interesante que muchos de los pasajes doctrinales, teológicos, vienen como defensa de aquellos que querían minimizar o desfigurar la imagen de Jesús. Quizás esto nos ayuda un poco a entender quién es Jesús en las Escrituras y también luego quién es Jesús para nosotros. Soy Ricardo Martínez, les hablo de la ciudad de Bucaramanga. Continuaremos con este tema con el favor de Dios. Y bueno, les invito para que compartan estos temas también. Mientras pase este día, estemos contentos en el Señor.